Muy pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Cata de Libros. Como todos los miércoles estamos aquí junto a ustedes en vivo, señoras y señores. Allí podemos apreciar las imágenes hermosas que podemos ver en este día de miércoles, 1 de septiembre. Qué mes maravilloso, el mes de la primavera, qué lindo como ya comienza a sentirse el calorcito. Bueno, prácticamente no tuvimos invierno, pero a nosotros los correntinos nos gusta el calor, estamos acostumbrados. Hoy tenemos un clima maravilloso en la ciudad de Corrientes y bueno, queremos que nos cuentes desde dónde nos estás viendo, que nos escribas, que te suscribas a nuestro canal de YouTube también, que nos escribas en todas nuestras redes, en Instagram, en Facebook. Queremos agradecerle a la gente porque realmente nos llega el cariño, es muy loable y quiero agradecer también a personas que se estuvieron contactando hace unos días, felicitando por esta idea, por Cata de Libros, por el único programa en toda la región que promociona a lo más bello que son las letras, que es el libro. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a empezar a contarles que tenemos el día de hoy, un programón como siempre, felices de hacer Cata de Libros. Tenemos dos invitadas en piso, me encanta cuando vienen mujeres al programa. Tengo esa inclinación que voy a hacer, así que vamos a estar conversando. Por supuesto, hoy también nos acompañan Laila Daiter y Martín Romero, como siempre. Bueno, Perla Mendoza, quien les habla, y les cuento que hoy tenemos entrevistas de distintos puntos. Hoy hemos charlado con Rosario, tenemos comunicación desde Venezuela, así que bueno, nos vamos a distintos puntos y por supuesto acá en la capital correntina con nuestras invitadas que te mencionaba hace un ratito nada más. Voy a darle la bienvenida a mi compañera Laila, ¿cómo estás? Que ya está con su invitada. Hola, de Perla. lujo. Hola Perla, ¿cómo estás? La verdad que, bueno, muy contenta de venir otra vez a contarte un poco acerca de la invitada que tenemos hoy. Hoy estamos acá con Elvira Hortellado. ¿Y sabes quién es Elvira? A ver, contame. Además de haber sido profesora de nivel inicial durante muchos años, es Abuela Lee Cuentos. ¡Qué lindo! Así que es, la verdad, una maravilla tener a alguien que se dedica al voluntariado para hablar un rato con ella y que nos cuente un poco de qué se trata. Bueno, me encanta, bienvenida. Además, tan paqueta se vino, tan linda, Elvira. Era la ocasión, así que se sale tan poco ahora con este asunto de la... Ahí. El micrófono, ahí está, suele pasar, no te preocupes. Bueno, me alegro que me hayas dicho eso porque me esmeré para venir en buenas condiciones a esta reunión. Tan encantadora siempre. La verdad que, Elvira, yo te recuerdo de las reuniones de abuelas que sos una de las más divertidas. Sos la que cuenta las anécdotas, lo que sucede entre bambalinas, tras bambalinas diría, ¿no? Eso que pasa y que nadie quiere contar. ¿Cómo es esto de ser abuela Lee Cuentos? Fundamentalmente forma parte de mi estructura de maestra jardinera, es decir, fue una continuación de aquello que había hecho en alguna oportunidad. Siempre les leí cuentos a los chicos o les conté cuentos y siempre me hago la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Leerles cuentos o contarles cuentos? Y he llegado a la conclusión de que es de acuerdo con el objetivo. Si lo que yo pretendo es promover que el niño se acerque al libro y a la lectura, es realmente muy importante leerles cuentos para que ellos vayan viendo que en el libro está la información a partir de las palabras, de las letras, de los dibujos, a veces graciosos, a veces no tanto, y el contarles cuentos es actuar. Es verdaderamente ser un artista porque se modula con la cara, con el cuerpo, con la voz y puede ir viendo directamente en la cara de los chicos de qué manera se está llegando a esa situación. Es más, en alguna oportunidad he tenido que parar porque les veo en sus caras
o asombro o susto, y entonces tengo que bajar los niveles. Y digo tengo como si fuera una aquí, una ahora, porque si bien esta pandemia nos hizo ser retraídas en cuanto a la actividad presencial en las escuelas, siempre se les cuenta cuentos a los nietos. En mi caso, yo tengo 4 bisnietos, motivo por el cual todavía tengo oyentes para mis cuentos. Vos sabés, Elvira, que recuerdo cuando vos entrabas a la escuela y los chicos te saludan, te dicen, hola abuela, ¿cómo es ese encuentro? ¿Semanal? ¿Diario? ¿Cómo era? ¿Cómo era esa época en la que, bueno, no había pandemia y se podía ir? Tengo que contar una cosa anterior que verdaderamente va a justificar lo que sigue después. Yo tuve mis primeros nietos a los 43, 45 años. Es decir, me casé muy joven, mi hija se casó muy joven, de modo tal que a mí la palabra abuela, que no tuve porque mis abuelos ya habían muerto cuando yo nací, de modo tal que el abuela para mí no significaba demasiado, era como viejita. Así que a mis nietos les promoví otro nombre. Además, teníamos una persona del servicio doméstico muy familiar que se llamaba Adela. Así que entre Lela, abuela, ¿qué podía decir la pobre criatura? Y como yo les hacía mimos diciéndole chichito del sol, y los besoteaba con el chichito del sol, ellos me dijeron a mí chichi. Y hoy, con mis nietos de 40 años, yo soy chichi todavía. Y resulta que me ocupé tanto de que no me digan abuela, y paso por la calle y los chicos de la escuela me gritan, abuela, abuela. Qué lindo. Así que directamente pago por ser abuela de niños que no fueron míos desde la vida, pero sí desde mi corazón. Y verdaderamente ahora disfruto el abuela. Y bueno, Bueno, contame una anécdota de esas que te han quedado en el corazón, de esas que sucedieron únicamente en ese encuadre, ¿no? De estar contando cuentos en una escuela. La verdad que no muchos y muchísimos. De tal manera que he tenido la posibilidad de contar cuentos y que permanentemente me atiendan. O empezar a leer el libro y que todos me atiendan. Pero como yo estaba acostumbrada, como se hace en el jardín de infantes, a estar sentada en un lugar y todos los chicos a mi alrededor, eso de estar en los asientos en la escuela me resultaba un poco distorsivo, motivo por el cual opté por algunas argucias que supongo que deben tener todos los que hablan al público. Empecé hablando tan bajito, pero tan bajito, que decía, abuela, no se le escucha nada. No se oye nada. Y empezaron a hacer silencio para ver que yo les decía. Linda estrategia, porque hay que entrar a la... Acá, mira, justo mientras estás hablando están las imágenes de las abuelas, porque estas imágenes, le digo al público que las pueden ver en Abuelas Lee Cuentos Corrientes, así figura en Facebook, y también se pueden comunicar allí. Por supuesto que ahora en este contexto de pandemia no estamos yendo a las escuelas, salvo en algunas ocasiones muy particulares, pero pueden estar en contacto para saber de qué se trata el grupo. Bueno, ahí está Ana María, estaba recién en el hospital. Una de los lugares más lindos para poder ir ha sido el hospital, ¿no? Más lindo, y hay que ser muy valiente para estar en un hospital leyendo cuentos a los niñitos enfermos, verdaderamente. Para mí me parece una patriada tan grande lo que hicieron las que fueron a leer cuentos a los hospitales.
Bueno, también está Bebi, la abuela Bebi, que es la abuela del Pelletier y va siempre, bueno, en distintos lugares. Me parece que eso es importante que podamos contarle a la gente en qué consiste. Sí, me encanta. Si podés acercar tu micrófono que queremos escucharte, sí. Ahí está, perfecto. ¿Cómo no, querida? Bueno, la falta de costumbre, ya ves. Totalmente, todo se te perdona, no hay ningún problema. Gracias. Me encantan las imágenes que podemos observar. Esto es un regalo de los chicos, Qué lindo. gracias a abuela. El cariño de los alumnos, ¿no? Cómo ellos reflejan realmente y lo hacen de corazón. Esto que decía Elvira, ir caminando por el barrio y escuchar, chau abuela, abuela, sí. Sucede todo el tiempo y es realmente así. Y por ahí los padres se dan vuelta. ¿A quién le decís abuela? Así es. Tal Y cual, hay que entrar a explicar. Lo que quería preguntarle a Elvira es cómo es el recibimiento de los chicos, de los más pequeñitos, por ejemplo, que de repente cuesta un poco que mantengan la atención cuando uno dicen, es maestra jardinera vieja. Ah, ¿sí? Eso es parte de la estrategia diaria, de todo modo, cosas que yo he hecho en el jardín de infantes, por ejemplo, como desarrollar la atención, que es uno de los objetivos que tiene la lectura de cuentos o la narración de cuentos. Y para eso había que empezar armando alguna argucia para poder llamar la atención, y entonces yo ponía un tarrito con una planta nueva arriba de la heladera del jardín de infantes y decía, hay cosas nuevas, vamos a ver quién es el campeón de la mirada. Y eso mismo hacía con los chicos que me escuchaban en el cuento. Los chicos chiquitos no tienen problema, y los chicos grandes, cuando ya se acostumbraron a escuchar el cuento o a hablar sobre algún cuento, ya es verdaderamente un camino totalmente transcurrido y re bien, no hay absolutamente ninguna clase de problema. Sí, por ejemplo, no problema, sino es inteligencia, la elección del cuento, porque yo tenía los cuentos que yo buscaba, preferentemente tenía que tener una chispa de humor, algo que les hiciera reír, algo que les hiciera verdaderamente comprometerse con lo que se les estaba narrando. Y en más de una oportunidad, por ejemplo, el mismo cuento que leí en tercer grado, les leía los de sexto y los hacía reír de la misma manera. Y de alguna forma también el cuento mismo sirve para hacer entender de qué manera se comporta el adulto frente a los niños. Hay uno de los cuentos que ni siquiera me acuerdo quién es el autor o cómo se llama el libro de cuentos de donde extraje. Un niño que vive en una zona de frío y encuentra un dinosaurio congelado. Y entonces quiere traer el dinosaurio a su casa, pero tiene que pedir permiso para ponerlo en la heladera. Y aprovecha que el papá está leyendo las notas sobre el partido de fútbol anterior y le dice, papá, ¿puedo traer un dinosaurio a la heladera? Sí, cállate. Y eso a veces hace los padres con los chicos. ¿Y cuántas veces habrán permitido o habrán pasado por alto cosas que le dijeron en una situación así? Ese cuento que es para tercer grado, cuarto grado, por ejemplo, donde los chicos se divierten, son maravillosos, para sexto también, porque los chicos disfrutan de la chispa cómica que tiene. Además, cómo incentiva la imaginación también. Por supuesto. Pero ¿se pueden imaginar ustedes lo que es encontrar en el hielo de un pueblo de nieve un dinosaurio y traer a guardarlo en la heladera de la casa? Verdaderamente. Por eso para mí los escritores son geniales, porque siempre digo, entre mis asignaturas pendientes es la posibilidad de escribir o no escribir, y no, yo
les saco el sombrero a los que escriben lindo y los disfruto permanentemente. Y hay veces que pienso, qué lástima que no guardé, qué lástima que no copié el cuento, qué lástima porque se sacan libros de la biblioteca para leer y después se los devuelve, porque si yo leí todos los cuentos de un libro de cuento en un grado, sí, no puedo volver a leer la próxima vez porque ya son conocidos. Tengo que traer algo que verdaderamente estimule, bueno, algo que sea gracioso. Aprovechamos a contarles que las abuelas tenemos la biblioteca más grande. Extraordinaria. Extraordinaria, realmente. Es una biblioteca hecha con mucho cariño desde muchos años y se ha seleccionado justamente cuentos con humor, hay de todo. Así es. Y funciona, nosotros tenemos como un placarcito con llave. Así que es. Están nuestro rinconcito de la Biblioteca Mariño, ¿no? Así es, sí. Y en la Biblioteca Mariño también nos repartieron, nos regalaron la colección de libros que se escribieron para el centenario de... Sí, para el bicentenario. Sí, la fiesta del centenario. Y en los libros de cuentos que trajeron, que eran para, digamos, de lectura común, yo encontré algunos libros de cuento, o algunos cuentos, mejor dicho, que eran para hacer reír directamente. La historia de un colectivo que estaba demasiado lleno, entonces el pasajero subió al techo y en el techo estaba un ataúd vacío porque le llevaban de un pueblo al otro, y cuando empezó a llover se metió en el ataúd. Por supuesto que toda la historia, los otros que subieron después y empezó a levantarse el ataúd. Digo, ese tipo de cosas que si a mí me hace reír, lo quiero compartir, lo quiero compartir. Eso que acabas de decir es muy importante, sí, porque si el cuento te hizo bien a vos y te reíste o te emocionaste, es probable que suceda. Así es. Y eso es muy importante, ¿no? Porque a veces no es ir y contar cualquier cosa ni leer cualquier libro. Exacto, exacto. Claro, porque además de eso depende también que los niños en sus primeros pasos se involucren y gusten de la lectura. Y con respecto a la lectura, Elvira, sí, lo que quería pedirte, tomar el atrevimiento y pedirte, que por ahí le des un mensaje a la gente que está mirando en su casa, aquel padre o una madre que por ahí en lo cotidiano no acostumbra a leerle a su hijo porque no está la cultura impuesta en su familia o por lo que sea. ¿Qué importancia tiene generar una estimulación y leerle cuentos a sus niños desde temprano? Fundamentalmente, vuelvo a lo que había dicho anteriormente, depende del objetivo, porque leerle un cuento a un niño es establecer una relación padre-hijo que tiene verdaderamente una connotación emocional sumamente importante. Si el niño se acostumbra a que le cuente un cuento o que le lea un cuento, eso llega a ser un hábito de relación interpersonal tan grande que los padres no se pueden imaginar verdaderamente el nivel de afectividad que se trabaja, que se intensifica, que se afianza en el momento de la lectura del cuento. Ahora, también es cierto que tiene que leer lo que allí dice, porque si dice, a veces el padre quiere pasar por alto algunas páginas para poder terminar rápido y que se duerma y yo me quiero ir a dormir. Y eso también determina que diga, no es así, dice el oyente. Allí tiene que decir, porque los cuentos, cuando se leen para los chicos, a veces suelen necesariamente tener que ser repetidos, porque forma una especie de pozo de palabras nuevas, de expresiones idiomáticas, desarrolla el vocabulario, permite que se desenvuelva en la oralidad de tal manera que es tan valioso. No sé qué pueden hacer los padres ahora para sacarle el celular al chiquito cuando se va a dormir y establecer, o sacarle el celular al padre
para que agarre el libro y le llevan al chico a leer. Así que en esta época verdaderamente será, no sé, yo estoy especulando porque no me toca. Es decir, mis hijos, ni siquiera mis nietos son los que tienen hijos chicos ahora. Sí sé de algunos de ellos que tienen la práctica de la lectura porque recibieron de su casa esa práctica de lectura. Y eso es verdaderamente importante, que se vaya reproduciendo en la familia porque es bueno para todos. Y bueno, que Dios los ayude a criar a sus hijos lo mejor que pueda. Pero esto que decís está muy bueno, ¿no? Leerles es entablar una relación, es hacer un lazo, un vínculo. Y la verdad que tomarse ese ratito, porque el chico también se identifica con el personaje. Por supuesto. Este que decías que se fue a buscar un dinosaurio congelado, el chico se identifica con esas cositas que también él encontró por ahí en la plaza, por ahí afuera. Y el padre que no lo escucha y siempre está leyendo el diario. Bueno, son cosas que hacen, ¿no? Ahora, es notable cómo se desarrolla la creatividad, porque puede ser que un niño nuestro, con este calor de 40 grados, no se puede imaginar cómo es un chico que vive en la zona de hielo, pero de todas maneras, ni siquiera se lo plantea. Es decir, tiene la posibilidad de recepcionar información, transformarla, deglutirla, incorporarla y disfrutarla. Tal cual. Así ese es el objetivo principal, ¿no? El placer de la lectura. Placer. Ese es, digamos, el eslogan que marca a las abuelas lee cuentos. Leer por leer, leer para disfrutar. Y eso me parece de que es algo que recién Elvira dio testimonio. Gracias, Elvira, por estar. Al contrario, gracias a ustedes. Qué placer tu invitada, Laila. Y bueno, contémosle a la gente que vos también sos una abuela lee cuentos. Sí, soy abuela lee cuentos hace mucho tiempo. Y la verdad que muy feliz de que me hayan integrado al grupo porque Elvira ya estaba. Es cierto. Qué lindo. Fui aprendiendo de grandes maestras como ella. Bueno, vamos a seguir con más cata de libros porque tenemos distintas entrevistas, pero queremos que Elvira, si es que puede, se quede. Entonces nos saluda al finalizar el programa. Realmente grata la conversación que tuviste con ella y todo lo que nos pudo contar sobre leerle cuentos a los niños en las escuelas. Qué gesto, qué vocación, ¿no? Bueno, y ahora te vamos a mostrar un pedacito de una entrevista que tuvimos con un autor venezolano que nos trae el libro ¿Quiénes mataron a Chávez? Vamos a mostrarte un pequeño fragmento que luego lo podés encontrar en nuestro canal de YouTube Cata de Libros y ya seguimos con más programa en vivo. Vamos a estar conversando con Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor y conferencista venezolano, autor de 15 libros sobre política latinoamericana, Mercosur, periodismo y chavismo. Y el día de hoy, a Cata de Libros, nos trae el libro ¿Quiénes mataron a Chávez? Bienvenido, Modesto, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes, gracias por llamar y esperemos contestar a las inquietudes que hay sobre el tema. Bueno, realmente un honor que nos acompañe en Cata de Libros. Y antes de iniciar con la pregunta obvia de quiénes mataron a Chávez, me resultó muy interesante hablar sobre, que también sitúa en el libro, sobre el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, que en distintos posteos ha dicho que, bueno, el cambio climático, la ideología de género, el racialismo y también el COVID-19 son conspiraciones comunistas. ¿Qué puede contarnos al respecto? Y bueno, eso es normal en situaciones de tránsito de la humanidad. La humanidad está viviendo un tránsito de una era a otra era. En situaciones así, decía Antonio Gramsci, aparecen los monstruos.
cuando hay oscuridad, ¿aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. Sí. Cuando hay oscuridad en el tránsito de una época a otra, aparecen los monstruos. Bueno, uno de los monstruos es el conspiracionismo. Sí. Es una manera de razonar, es una manera de ver las relaciones humanas y las relaciones sociales desde un ángulo mítico, desde un ángulo místico, o sea, marcado por la especulación. Entonces sí, se especulan muchas cosas. Se especula con la nanotecnología inyectada a las vacunas del COVID para controlar al mundo. Se especula con muchas cosas. Una locura. Y también mencionaba usted que parte de la izquierda dice que, bueno, que el COVID lo inventó Bill Gates. Tampoco es que hay que generalizar, ¿no? Es un problema, es una cultura o subcultura, es un segmento, un derivado de la cultura, de la política y de las conspiraciones, pero eso tiene una raíz, no es locura, no es demencia de las personas que hacen eso, es que el mundo se ha llenado de muchas conspiraciones. Claro. No de ahora, el siglo XX fue un siglo de conspiraciones, siempre hubo a lo largo de los milenios en todos los imperios. Claro. Basta ver la película Marco Polo para ver cómo se conspiraba entre los mongoles. Siempre hubo conspiraciones, pero como en el siglo XX nunca hubo tantas. Claro, entonces, porque como el mundo se acerca a una etapa histórica que finaliza, las conspiraciones suelen aparecer en situaciones así. Y tanto de la izquierda, del lado izquierda, como del lado derecho, brotan este tipo de lucubraciones que son epifenómenos de la paranoia. Son formas de paranoia. Totalmente, y de una manera mucho más disfrazada con esta era de la comunicación, ¿no? Claro, porque hoy primero porque lo puedes decir cuando te da la gana, como te da la gana, donde te da la gana. Segundo, porque no tienes necesidad de que sea contrastado con la realidad, con la evidencia o con los hechos. Tú puedes decir en el periodismo de hoy y en la vida social, comunicacional de hoy, lo que te dé la gana, lo más irresponsable y lo menos, sin que eso pueda ser probado o evidenciado. En un sentido, hay un gran avance de la comunicación en el sentido democrático. En otro sentido, hay un deterioro de la comunicación o de la democracia de la comunicación, porque no se puede decir cualquier cosa en nombre de uno. Si no, imagínate lo que podemos decir, lo que podemos inventar. Haríamos novelas. Totalmente, y qué importante es hoy más que nunca estar informados, importante leer las distintas voces, pero informarse totalmente. Bueno, vamos a la pregunta, ¿quiénes mataron a Chávez? Usted en el subtítulo de su libro menciona 4 sospechosos, un autor intelectual. Ok, el libro está compuesto por 2 partes. Una parte histórica, que son 5 capítulos dedicados a recorrer toda la historia de crímenes contra presidentes y líderes de masa, líderes sociales. Esto en criminalística se llama magnicidio. Bueno, es un recorrido por 100 años de magnicidios, desde Pancho Villa y Emiliano Zapata hasta Hugo Chávez. Son 100 años de magnicidios que curiosamente están testificados de manera jurídica, política, oficial, en un documento del Congreso norteamericano al que pude acceder para consultar, para este libro. El documento se llama Documento Church, como iglesia, porque es una investigación que hizo una comisión presidida por el diputado Church, Edwin Church, designado por las 2 cámaras en el año 1975, no olvidemos esta fecha, 1976, 1975, ¿qué ocurrió? La derrota de Vietnam, lo que estamos viendo en Afganistán, pero un poquito más de mayor escala, porque ahí fueron echados de otra manera. Bueno, cuando derrotan a Norteamérica en Vietnam, comienza un proceso interno en Estados Unidos de reacomodo total. Echan al presidente norteamericano Nixon,
entra en crisis todo el sistema institucional, jurídico, todo el sistema periodístico norteamericano, brotan todas las causas y todas las conspiraciones que había hecho la CIA y otros organismos de seguridad contra gobiernos, al lado de dictaduras como la argentina, la chilena, la brasileña, la paraguaya, la nicaragüense, etcétera. Todas las dictaduras de América Latina fueron acompañadas por conspiraciones de la CIA. Ahí brota eso. Un sector, un grupo pequeño de parlamentarios norteamericanos, movidos más por la necesidad de limpiarse un poco la cara y el cuerpo que de llegar al fondo de la realidad y tener una actitud moral ética, decidieron crear una comisión llamada Church para investigar todos los crímenes, escuchen bien, todos los crímenes que Estados Unidos, el Estado norteamericano, había cometido sobre presidentes y líderes de políticos del mundo desde 1945 hasta 1975. Son 30 años, ¿no? 30 años de investigación de asesinatos. Bueno, la suma, la lista que apareció como resultado sorprende. ¿Sorprende por qué? Porque no es concebible que un Estado ordene asesinar presidentes. Bueno, este era un fragmento de la entrevista y la charla que mantuvimos con Modesto Guerrero desde Venezuela, por supuesto. Si hay algo que caracteriza a Cata de Libro es la diversidad de opiniones y de ideas. Así que bueno, pueden visitarla para terminar de verla en el canal de YouTube, Cata de Libros. Podés suscribirte ahí, por supuesto que nos ayuda muchísimo y nos pondría más que feliz. Ahora vamos nuevamente con otra invitada en piso, pero primero voy a presentar a mi compañero, que ya lo extrañábamos en el piso, a Martín Romero. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Perla? Gracias por el recibimiento. También quiero saludar a nuestra compañera Laila. ¿Cómo andas, Laila? ¿Bien? Pero muy bien, Placer de gusto de verte. Placer de escucharte. Igualmente. Y Laila también, que está con nosotros hoy, una excelente entrevista. Y bueno, en el calorcito de esta jornada también queríamos disfrutar de escritores locales que están haciendo muchas actividades por estos días con nuevas novedades. Y también una participación internacional, del cual ya vamos a hablar, pero ella, además de ser abogada, es una excelente escritora destacada de la nueva generación de escritores de la región y por supuesto también gestora cultural, productora. Me va a decir que no, pero yo la considero así que le damos la bienvenida también a Estefanía Ceballos. Estefanía, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias por venir, la verdad que queríamos hablar hace rato con vos. Una visita postergada. Y bueno, tenemos la posibilidad hoy de tenerte acá. Bueno, felicitaciones. Hoy arranca la Feria Internacional del Libro en Perú y estás entre las 7 escritoras argentinas y por supuesto la única participante en Corrientes, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, fue una invitación, esas cosas que suceden. Yo pienso, hace bastante vengo pensando que la virtualidad de esta situación pandémica por la que pasamos hizo que la poesía ocupó un lugar diferente al que venía acostumbrada. En mi caso particular fue así, fueron 2 años de estar muy encerrada, pero produciendo mucho y también invitada, porque se empiezan a armar las conexiones por red y demás, invitada de distintos ciclos. Bueno, en fin, llegó la invitación de la Cámara del Libro de Perú, que es la organizadora, es como una organización parecida a lo que es la Fundación del Libro aquí, la que organiza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y este año tienen como invitados a Argentina y a Venezuela. Y bueno... Llegaste justo ahí, sí. Bueno, pero destacar esto, ¿no? Son solamente 7 o 8 escritores en Argentina y te tocó esta posibilidad de estar ahí. Sí, así es. Qué lindo. Bueno, pues, suerte. Bueno, ¿cómo se vive la poesía por estos días? Vos te amoldaste muy bien a la situación, se te ve muy activa también en las redes sociales, siempre difundiendo obras de poesía. Sí, a mí me gusta mucho leer poesía, me gusta mucho descubrir poetas nuevos que me estimulen, que me conmuevan, que me genere algo. Y como hay mucha gente escribiendo hoy en la ciudad, en nuestra ciudad, hay gente conocida, gente por ahí más joven,
Entonces me gusta también difundir, ¿no?, voces que por ahí llegar a esos lugares es un poco más complejo, porque son poesías, digamos, más cerradas, de círculos más cerrados, si se quiere, que por ahí uno, con el tiempo, la lectura de la poesía va haciendo que uno vaya llegando a ellos, ¿no? Y bueno, las redes tienen esa magia que aparte uno puede hacer cositas. A mí me gusta mucho trabajar con fotografía, con videos, también hago eso. Y entonces me permite ahí jugar un poco y entretenerme en la lectura. Y después, bueno, escribiendo, acabo de cerrar un libro. En realidad, al libro lo cerré, creo que habíamos hablado en alguna otra entrevista que tuve con vos hace un tiempo. Lo cerré en el verano. Yo los veranos me tomo para irme al pueblo de mis padres, Alvear. Estoy 1 mes y medio ahí. Y bueno, ahí cerré el libro, lo mandé a un concurso, que es el concurso del Fondo Nacional de las Artes. No sacó nada el libro, pero en el proceso de espera del concurso mandé a distintas editoriales. Y bueno, decidió publicarme el libro una editorial de Buenos Aires que se llama El Suri Porfiado, cuyo director es el poeta Carlos Aldazábal, es de Salta, pero hace muchos años vive en Buenos Aires, y casualmente fue el ganador del Fondo Nacional de las Artes. Mirá. El primer premio de este año lo sacó Carlos con su último libro. Y bueno, así que no saqué el premio, pero casualmente mi editor sacó el premio. Y bueno, como es un premio muy importante en la poesía en Argentina, son 2 los premios, el Alfonsín Storni y el del Fondo Nacional de las Artes, bueno, fue muy promocionado, por supuesto, en todos los medios nacionales. Quizás también por ahí viene después la invitación, ¿no?, a la Feria del Libro del Perú. Estefanía, quería saludarte. Nos hemos visto antes de comenzar el programa y hablábamos de que, bueno, pertenecemos ambas a la Comisión de Cultura de la Biblioteca Popular, Escritores Correntinos, por tu actividad también en lo cultural, que es lo que te dice Martín, que también estás involucrada en tantas cosas. ¿Sabes qué? Me encantaría que nos leas algo de las poesías. Si tenés a mano o si te acordás, me gustaría mucho escucharte. Tengo a mano, pero tendría que ir a buscar. No sé. Ahí te pasamos, no te preocupes, estas cosas ocurren en vivo. Bueno, mientras tanto les cuento que también ella... Acá somos multifacéticos. Sí. Qué genia, Perla, siempre. Muy bien. Siempre lista. Bueno, contanos un poquito el libro ya que tenés en mano. Bueno, este es mi primer libro editado de forma individual. El libro se llama Desde la Guarida, fue editado en el 2014. Es una editorial de Rosario que se llama Ciudad Gótica. Está prologado por una poeta que fue mi maestra, que es Laura Yazán, que falleció hace muy poquito. Varios de los textos que forman parte de este libro fueron trabajados en el taller literario que hice con ella los años que vivía en Buenos Aires. Y bueno, espero mucho llegar el nuevo libro individual, digamos. Ya es un libro que se despega completamente de la escritura Desde la Guarida. Pensá que esto es un libro escrito en una cuasi adolescencia, digamos, y ya este nuevo libro que se llama El Hueso de la Noche ya es un libro que viene con una carga diferente. Que va a estar dentro de 15 días más o menos, ¿no? En 15 días, sí, yo creo que la presentación del libro va a ser más o menos en octubre. En 15 días, eso no era para que lo cuentes, pero está bien, te perdono. En 15 días voy a tener Ojalá esa es la esperanza, digamos, del entusiasmo que tenemos. Probablemente el material físico aquí conmigo, porque viene de Buenos Aires, pero bueno, creo que lo vamos a editar más, lo vamos a presentar más o menos para octubre, por ahí. Bueno, ¿qué nos vas a leer? Bueno, busquemos algo al azar, no tan al azar, mejor. La inquieta. Cuando amaneció ayer, mi oficio fue matar cada razón, un puñal distinto por segundo, días escupiendo sangre. Lamí el cuerpo hasta marchitar la carne, teñí mis ganas y sin comida reanudé la función. El viaje es largo, estoy partida en 9 pedazos.
no quiero compañía, solo intento rearmarme, ser un todo, un objeto deseado, y otra vez buscar paciencia mientras la inquieta lanza su requiem al templo, atar las muñecas a un espacio desconocido, pasar días de claustro velando una casa que nunca llegó a ser mía ni de ella. Hoy me duplica en edades, busco futuro, la niña, su infancia. La verdad que nos dejaste a todos como metidos en la poesía, porque realmente hay que meterse, interpretar. Y yo me imaginaba, cuando vos decías guarida, no sé, me imaginaba esta mujer rota, rearmando sus pedazos, ¿no? No sé, me hacía acordar a alguien salvaje, ¿no? Una loba o algo así. Pero es interesantísimo meterse en leerlo todo. Me gustaría mucho leer todo ese libro. La verdad que te agradezco muchísimo que hayas leído. Por favor. Muy bien, La guarida que salió fue presentado en la Feria de Libros que se hizo en la Escuela Centenario, si mal no recuerdo. Yo creo que sí, bueno, no me acuerdo, fue ahí 2014, no me acuerdo con qué año, en qué escuela, porque la Feria del Libro en ese momento se hacía de forma itinerante, un año en cada escuela. Y creo que efectivamente fue allí. Bueno, ella es de Alvear y uno relaciona inmediatamente y viene a la frase, ¿no? Que el fruto no cae lejos del árbol. ¿Quién es José Gabriel Ceballos? José Gabriel Ceballos, mi papá. Eso, mi papá. Bueno, ¿cómo viene la admiración? Recién hablaba Adela de esto de la relación de padre e hijo con respecto a la literatura y me imagino también que en tu casa habrá habido mucho de eso. Sí, yo no solo me crié con un escritor. ¿Pero te leían cuentos de chiquita? No, él no me leía, él me leía sus cosas, sí. Porque buscaba una opinión, quizás sin querer formándome ya desde muy chica, ¿no? A mí no me gustaba leer, entonces él me pagaba para que lea. Ay, porque supongo que son esas cosas de un niño que se cría en una casa repleta de libros y demás, pero no solo había libros, habían artistas plásticos, había música, porque en mi casa existió la Casa de la Cultura, que fue adentro de mi casa durante muchos años, los gestores eran mis padres, la Feria del Libro de Alvear, que se hizo durante 4 años, que también los dos eran los gestores de esa feria. Y entonces desde mis 6 años hasta mis 13, 14 años yo vivía dentro de una fiesta de la cultura, digamos. Y los estímulos los tenía diversificados, digamos. O sea, claro. Vivía en una biblioteca, pero vivía con alguien haciendo música, con alguien pintando, con alguien... ¡Qué lindo! Así que bueno, mi relación con el libro es esa. Es un poco paga. Sí. Y un poco instinto, supongo. Pero ¿cómo queda en el subconsciente? Porque claro. Fíjate lo que escribe además. Y lo que me interesaría mucho un poco traer al tema, Estefanía, es bueno que hablemos un poco entre todos también del género poesía. ¿Cómo viene el género poesía hoy por hoy en esta región? ¿Se siguen dedicando? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? Bueno, Laura Yazán, mi gran maestra y amiga, decía siempre: hay más poetas que personas en el mundo, ¿no? Hay mucha gente haciendo poesía. Uno cuando entra en el mundo de la lectura de la poesía ve que hay muchísima cantidad, es inagotable, parece que no fuera así, pero es inagotable en el mundo, en todos lados. Y después uno también forma su propio criterio, ¿no? Por su forma de escribir, por sus tendencias lectoras, y entonces no te puedo decir si hay mucha poesía haciéndose. Yo creo que sí, yo intuyo que sí. Pero tengo como la sensación de que hoy por hoy se publican más otros géneros, no sé, puede que sea un error mío, ¿qué opinan ustedes? No, vos sabés que respecto a esto que vos preguntás, es si se venden más libros de poesía. A mí me encanta la poesía y voy a las librerías y pido libros de poesía y me dicen: no señora, vaya al estante de allá abajo, dice, porque están como escondidos, como algo. Por eso también es muy interesante tener la Estefanía acá,
porque la poesía necesita también de nosotros, de estos programas, necesita tener la prensa que también tienen las novelas y los cuentos, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque aparte Estefanía fue más allá de la poesía, sino fue generosa también con muchos escritores. En esta pandemia lo que aprendimos es a relacionar un poco más en lo digital, pero ellas pertenecen a una generación que fueron teniendo más relación con los escritores del Chaco, por ejemplo, que trajeron la feria de los poetas acá a Corrientes, el encuentro de poesía. Claro, recuerdo. Bueno, la poesía tiene un circuito comercial muy diferente a la narrativa. Entonces tampoco hay que asombrarse porque la poesía no esté en determinados lugares. Los lectores de poesía también son bichos muy especiales. Los escritores de poesía somos bichos muy especiales. De hecho, una constante es escuchar en escritores de poesía que no se sienten identificados con el mundo de la literatura, como escritores de literatura, porque sucede otra cosa con la poesía. Sucede algo que quizás tenga más relación con la música, con un universo como indescifrable. La narrativa tiene mucho oficio. La poesía tiene más de algo más volcánico, algo más inmediato, entonces funciona de forma diferente, digamos. Claro. Y entonces, sí, es cierto, en las bibliotecas generalmente no hay poesía, y la poesía circula. Para los poetas, por ejemplo, es muy importante los festivales de poesía. Ahí nos conocemos, ahí nos leemos, porque es muy difícil. Yo de hecho a veces quiero adquirir libros de grandes poetas que para mí son maestras, Irene Grus, Elena Aníbali, la misma Laura Yazán, y son ediciones que salieron de 200 ejemplares y que están agotados y que no se consiguen, y entonces tenés que buscar la librería en la que se editó. Tiene un circuito muy diferente. Inclusive tiene más relación con otras expresiones, hablamos del arte, de la música, un ciclo que crearon también ustedes con respecto a mezclar esto de la música de autor con respecto a la poesía. Sí, bueno, eso fue previo a esto, inclusive. La Biblioteca Mariño tenía un espacio deshabitado, que era el patio de la Biblioteca Mariño, y ahí un grupo de 6 amigos empezamos a trabajar y creamos lo que, bueno, hoy, no por nosotros, porque el ímpetu lo fue poniendo distintas gestiones, es el patio cultural de la Biblioteca Mariño. Y entonces, a propósito de eso, nos conocimos. Que vuelva pronto eso. Sí, de hecho ya está funcionando bastante bien, bueno, con protocolos, con la nueva normalidad, digamos, pero está bien. Y ahí nos conocimos personas de distintas ramas del arte, jóvenes todos, que empezábamos, músicos de distintas vertientes también, rock, folclore, qué sé yo, plástica, fotografía, literatura, todos empezando. Y ahí nos conocimos con Rocío Lenz y con Luis Ibarrola y armamos aquel ciclo que se llamó Poesía en 2 tiempos, en donde tratábamos de que dialoguen las canciones populares con la poesía de Corrientes de distintas generaciones. Adela. ¿Sí? Elvira. ¿No será que no tiene buena promoción? ¿No será que es una cuestión específicamente de hacer conocer a la gente común la poesía? Acerca el micrófono. Yo le tengo miedo a la poesía para ser leída porque por allí hay algunas que verdaderamente me emocionan, pero hay otras que no entiendo, y entonces mi parte racional busca una respuesta que no encuentro, porque la poesía no tiene respuesta racional, pero a lo mejor hacer conocer, promocionar, ofrecer, qué sé yo. No puedo decir nada siquiera porque no tengo elementos para poder verdaderamente ser útil en este tipo de cosas. Pero un patio de la Biblioteca Mariño, por ejemplo, que tenga la posibilidad de salir al público, o que el público sea invitado a participar, a escuchar poesía. La verdad que se comenzó un debate justo al final del programa. Me encanta. Bueno, a ver, vamos a decirle a nuestro productor, Diego Blanco, que es un genio y nos tiene una paciencia bárbara,
y vamos a pasar una entrevista que tuvimos desde Rosario, que es muy interesante. Argentina Sangra se llama el libro. Vamos a pasarla el miércoles que viene, entonces podemos continuar con este hermoso debate que se ha generado, que me encanta. Así que nos quedamos acá los 5 hasta el final del programa. Y bueno, como mencionaba Elvira, sí, me parece que está bueno esto de también darle una mayor promoción para que se dé a conocer la poesía, porque realmente es apasionante. Me parece que es la expresión artística más sublime que existe, incluso mucho más que el arte plástico. No sé qué opinan ustedes. Y justamente este tipo de movimiento estaba dando, ¿no? Por lo menos a las nuevas generaciones, sí. Quizás el camino de la música o de otras expresiones del arte lo acercaban inmediatamente por esta relación que tiene, o esta familiaridad que tiene la poesía con respecto a las expresiones. Yo creo que no hay que tenerle miedo a lo que no es masivo. Hay formas artísticas que funcionan en la masividad y hay otras que no, y no hay un problema en eso, digamos. Hay momentos en los que se cruzan y está muy bien. En este ciclo que yo te decía, por ejemplo, de Poesía en 2 tiempos, donde cruzábamos poetas, muchos de ellos que no fueron conocidos en Corrientes, Cancho Gordiola Niela de Cacatí, David Martínez, que ahora se sacó una antología de David en esta misma editorial a donde yo edito, la sacó Rodrigo Galarza con Museo Propio en Cacatí, poetas que murieron sin ser conocidos, sin ser popularmente conocidos, pero muy conocidos en el mundo de la literatura, por los escritores, por los círculos literarios, digamos. Claro. Y que, bueno, está bien, y en algún momento se cruzan esas voces, y algo sucede también ahí, y está muy bien que sea así. Pero sí, es cierto, la literatura la poesía, perdón, está fuera de los círculos comerciales, así como muy masivos. Pero no me parece que ahí haya un problema. Vos sabés, Estefanía, bueno, las que somos más viejitas, en mi caso, yo cuando era chica iba a declamación. Allá lejos y hace tiempo existían las profesoras de declamación. Y vos ibas a la casa y te enseñaban poesía. A mí me encantaba, era tal la fascinación, por eso Sí. te decía que yo amo la poesía. O la y busco escuela, poesía. cuando te enseñaban a escribir con Sí. rimas, me acuerdo. Sí, totalmente. Pero bueno, creo que a eso nos referimos cuando hablamos de qué pasó con la poesía en el medio. Bueno, ahí hay esa relación. Fíjate que hoy se habla mucho más de lo que hizo una diputada a nivel nacional, y esto que no es popular, sin embargo tiene esa importancia que la sociedad necesita, ¿no? De tomar más libros de poesía y recuperar el hablar bien y tener este razonamiento y estas expresiones a través de este recurso que tenemos a través de la poesía. Sí, yo por eso te decía, hoy arranqué la charla contándote de que cuando se produce este silencio en la pandemia, la poesía ocupa un lugar, y yo creo que es el lugar. O sea, la poesía, lo que pasa es que se la vio, ¿no? Es el lugar donde cuando no hay nada, no se puede hacer nada más, estamos ahí encerrados, ahí está la poesía. Totalmente, una forma de abstraerse así, ¿no? también. Chicos, se nos termina el programa, tenemos que entregarlo, así que bueno, muchísimas gracias. Yo quiero dejarte un ejercicio esta noche, más allá de la gente que pueda entrar al canal de YouTube y Cata de Libros, también descubrir las poesías que tiene Estefanía Ceballos a través de las redes sociales. Sí, hay poesías editadas en revistas internacionales, también Círculo de Poesía, Altazor. Bueno, supongo que van a estar el nuevo libro dando vueltas por ahí, ni bien aparezca. ¿Tu Instagram cómo es? Nia Ceballos. Nia Ceballos, ahí está. Esta noche destapar un vinito y a disfrutar un poco también de la poesía. Tiene mucho material ella también ahí que pueden escuchar, así que una buena manera para abrazar a la poesía en estos tiempos de soledad. Totalmente, se viene un especial de cata de libros, ¿por qué no? Catando vinos y poesía de Estefanía. Sería genial. Pero y yo quiero estar invitada. Vos, pero por supuesto. Estefanía, Y yo me comprometo Ay, me encanta, listo, ya somos 5. incursionar en la poesía también. Listo, Porque ¿te gusta el vino, Elvira? El micrófono, Elvira, el micrófono. Yo he tenido la culpa de no leer más poesía. Mirá vos. Es decir, nadie me detuvo, sino que tomé otro camino. No sientas culpa, esta noche arrancamos todos. Dale, Una poesía. Laila. Bueno, la verdad es que me emocionan cuando suceden estas cosas en el programa. Creo que ahí es donde tiene sentido.
¿no? Totalmente. Un programa como este, Cata de Libros. Así que gracias, Estefanía. Por favor. Gracias, gracias. Y gracias, Elvira, también. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos, nos vemos si Dios quiere el próximo miércoles a las 19 horas nuevamente en vivo para compartirles todo sobre este espacio literario que se da a llamar Cata de Libros.